Hola hermanos, el día de hoy, 28 de enero del 2020, es martes de la tercera semana del tiempo durante el año, del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria. Vamos, probablemente de uno de los más, no probablemente, seguramente de uno de los más grandes teólogos de la historia de la iglesia. Para algunos, el más grande teólogo, el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Nacido en 1224 en Rocaseca, en Italia. Bueno, ahí hay una discusión bien simpática porque algunos suponen que es de origen alemán para resaltar el hecho de que es un gran teólogo. Y bueno, no, era italiano, no solo que del norte de Italia, pues Rocaseca queda en el norte de Italia. Y entonces, bueno, miren, desde muy pequeño él demostró tener unas habilidades increíbles para la memoria, para la inteligencia, para intuir, para captar las cosas de manera, pues lo ordinario de manera extraordinaria, ¿no? Y bueno, su familia se opuso a que fuera religioso, porque eran los Aquino, vamos, eran unas personas de renombre, eran de alta alcurnia, y hasta lo secuestraron cuando era novicio. Se lo llevaron y lo tuvieron encerrado durante un año y unos meses más, ahí en Rocaseca, para que no se hiciera fraile dominico. ¿A quién se le ocurre hacerle fraile dominico? Porque en ese momento los dominicos tenían apenas unos años de haber sido fundados, por eso muchas veces se considera a Santo Tomás como el segundo fundador o el real fundador. Tiene más fama Santo Tomás de Aquino que Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de los dominicos. Ahora, fíjense ustedes, estudió en París, no querían dejarlo que diera clases porque era un mendicante, era un monje mendicante, y entonces no lo querían dejar. Pero la fama de él se extendió por el mundo entero. Realmente todo el mundo acudía a buscarle para que, pues, escucharle, porque su teología, vamos, sus escritos, la Suma contra Gentiles, que es un tratado de apologética, la Suma Teológica, vamos, que es el libro quizás más importante de él, tenía una habilidad. Óigame, manejaba, acuérdense en esos tiempos, por favor, tener un conocimiento de la Biblia tan amplio y de los clásicos, sobre todo, fíjense, por eso es que se le reconoce, él es el gran escolástico, porque él logra utilizar la filosofía de Aristóteles para hacer de ella la base sobre la cual construir la teología, de tal manera que fuese una teología nacida de la lógica, no nacida sencillamente de la especulación y mucho menos del sentimentalismo, sino una teología sólida, bien fundada. Fíjense, él realmente va a morir un 7 de marzo de 1274. Espérense, yo les dije que había nacido en 1224, no, en 1225 nació. Es que en algunos hablan de 1224. En fin, el tema es este, fíjense. Tenía 48, 49 años de edad más o menos cuando murió, pero nosotros lo celebramos el 28 de enero porque resulta ser que sus restos fueron trasladados a la iglesia de los Jacobinos, así se le conoce en Toulouse, el 28 de enero, y ahí fue sepultado, ahí está, está en el altar, de hecho, está debajo del altar, en 1369, y entonces por eso se coloca la fiesta el 28 de enero. Además, ponerlo en marzo, tengan presente que es cuaresma, y entonces por eso queda mejor celebrarlo fuera del tiempo de la cuaresma para poder celebrarlo. Óigame, cualquier cantidad de citas en todos los documentos de la iglesia aparecen de Santo Tomás. Sigue siendo, después del Concilio Vaticano II, en Laudato Tuttius, que es el documento sobre la formación de los sacerdotes, se sigue recomendando estudiar a Santo Tomás. Bueno, vamos, evidentemente ha avanzado tanto la teología que se apoya en el tipo de pensamiento de Tomás, pero ha evolucionado muchísimo. Doctor de la iglesia, les digo el doctor angélico. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos del 12 al 15, nos saltamos el 16, del 17 al 19. Cuidado con este texto, mucho cuidado. En aquellos días, David fue a casa de Obed-edom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Bueno, ustedes dirán, wow, qué momento más extraordinariamente importante. El arca pasa de la casa de Obed-edom, allá
como se dice, en el Soto de Yaar se encontraba y la trasladan a Jerusalén. Y aquel lugar ya es, pero miren, cuidado, por eso les digo, es cálculo político. O sea, David, lo que leíamos ayer, conquista Jerusalén, se la quita a los jebuseos, es un lugar estratégico desde el punto de vista militar y político, y luego, ahora, va a unir la política a la religión. Entonces no le conviene que esté el arca de la alianza tan lejos, mejor la traemos para acá y la ponemos en un lugar cerca. Así el pueblo se va a unificar. Y claro, cualquiera diría, bueno, es cierto, el sentido y el criterio de la unidad que puede venir de la fe es sólido y es válido, es legítimo. Sí, pero cuando responde a la fe, no cuando responde a los intereses políticos. Porque tengan presente que en nuestros ambientes aparece mucho de eso. Aparecen políticos devotos de la noche a la mañana y muy religiosos, y no estoy hablando necesariamente católicos, ¿verdad? Estoy hablando de cualquier. Y aparecen allá como grandes, hasta se hacen pastores y se hacen un montón de cosas. Cuidado. Es decir, no hay que mezclar el cebo con la manteca. Y este es un problema. Fíjense, aquí no lo vamos a leer litúrgicamente, pero realmente este es el momento más bajo desde el punto de vista moral de David. Solamente faltará su adulterio, pero realmente aquí ese era el camino. Eso de que danzaba con fuerza y solo con un lino. Cuidado, es que iba casi desnudo. O sea, realmente en el momento del máximo poder aparece su bajeza moral. Y así ocurre. Es que las personas que tienen mucho poder, si no se cuidan, terminan volviéndose personas sin ninguna conciencia moral. Terminan haciendo cosas descabelladas. David lo va a terminar haciendo. Al punto que la hija de Saúl, que es su esposa, va a tener que salir y cubrirlo y taparlo, porque era la vergüenza para todas las doncellas en Jerusalén. Pero era producto de esto, Hay que tenerle mucho cuidado a estas lecturas, porque más allá de lo que están contando, claro, cualquiera diría, qué bonito, ¿no? Qué momento más importante para la historia de Israel. Sí, pero, insisto, es cálculo político, hay que reconocerlo, y además, en el fondo, también demuestra que todavía David no ha entendido el verdadero sentido de la fe. Por eso tenemos que esperar los capítulos, el capítulo que sigue, la profecía de Natán, tan importante. Bueno, el Evangelio. Seguimos siempre en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿cuántas veces este texto ha sido utilizado para atacar la figura de la Virgen Santísima? Ni la quiso recibir el Señor. No la quiso recibir. Y ustedes escuchan mucho eso, sobre todo en la mentalidad de los pentecostales. Es una cosa ofensiva realmente. Yo se lo digo de corazón. Cuando me ofenden a la Virgen, nosotros estamos en la novena de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras, pues de mi país, y estamos celebrándola por todo lo alto, sin duda. Son unas celebraciones que para qué les cuento, ¿verdad? La cantidad de gente. Ya hemos estado nosotros con mi parroquia de visita al santuario, a la basílica, y claro, o sea, son celebraciones lindísimas, pero al mismo tiempo uno encuentra personas que la ofenden, que la maltratan, que no respetan. Oye, yo no sé cómo se llaman cristianos. ¿Cómo van a ser cristianos si ofenden? Y además como que desprecian, como que la Virgen, yo qué sé, como les diría, fue vientre de alquiler. Solo le prestó el vientre a Dios y luego ya no tuvo ningún papel que ver en la vida del Señor Jesús. Ah, sí. ¿Y quién le enseñó a hablar? ¿Quién le enseñó a caminar? ¿Quién le enseñó a juntar las manitos para dirigirse a su Padre? Tiene que haber sido ella y San José. O sea, perder de vista el papel de ella. Ah, no, pero es que tuvo más hermanos. Por favor, hombre. Es que ese es el problema, ¿no? De cuando se quiere leer la palabra de Dios a partir de las traducciones. Traductor traditor, decía Séneca. El que traduce traiciona. Y la traducción, porque no se puede. Fíjense, para decir hermano de sangre, o sea, en mi caso nosotros somos 4 en mi casa, entonces, bueno, los 4 hermanos de sangre, tendría que utilizar usted en el hebreo el hijo de mi padre que es mi hermano. Esa es la manera de hablar. Aquí es decir hermano, es decir pariente. Pero ya les digo, y me sorprende incluso ver a veces a católicos, supuestamente católicos, que permiten ofensas en contra de la Madre del Señor, como que si nada. Y hasta con una cierta actitud un poco cobarde, ni siquiera son capaces de defender lo que la Iglesia sostiene. La maternidad de María y la virginidad de María hasta el final.
Lo diga quien lo diga, lo siento mucho, que aparezca por ahí alguien diciendo lo que acaba de fundar una iglesita o que acaba de salir por ahí inspirado a saber por qué, porque Dios le habló para salvar la generación presente. Discúlpenme, eso es una cosa tirada de los pelos. 21 siglos de historia no se botan de un plumazo, lo siento mucho. Y la historia de la iglesia sostiene que precisamente lo que aquí está diciendo este texto de Marcos está subrayando el valor de la Virgen. Al contrario, porque los que cumplen la voluntad de mi Padre, pues sí, ¿quién cumplió mejor la voluntad del Padre que ella? Hágase. Aquí está la esclava del Señor. O sea, más bien está resaltándola de la relación de parentesco. Jesús la hace llevar a una relación superior. Ella es el modelo, precisamente. Bueno, quiero invitarles a hacer una oración. Miren, Santo Tomás tiene unas oraciones preciosas, sobre todo el Santísimo Sacramento. Pero he querido hacer esta oración que es un llamado a la humildad, un llamado a pedirle al Señor que nos ayude a conocer cuál es su voluntad. Creo que nos viene bien el día de hoy. Dame, Señor y Dios mío, que no decaiga ni en la prosperidad ni en la adversidad, que no me ensoberbezca en alguna cosa ni me deprime en otra. De nada goce o me duela, sino en lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie desea agradar, ni a nadie tema disgustar, sino a ti. Sea para mí despreciable todo lo pasajero, y sea para mí querido todo lo tuyo. Que me hastíe el gozo de lo que sea sin ti. Que no desee nada que esté fuera de ti. Que me deleite el trabajo hecho por ti. Que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente el corazón hacia ti, y que en mi fallo sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Hazme, Señor y Dios mío, obediente sin contradecir, pobre sin ser miserable, casto sin depravación, paciente sin murmuración, humilde sin ficción, alegre sin disolución, triste sin abatimiento, maduro sin pesadez, ágil sin ligereza, temeroso sin desesperación. Que sea sincero sin hipocresía, que haga el bien sin ser presuntuoso, que corrija al prójimo sin arrogancia, que lo edifique con la palabra y el ejemplo. Concédeme, Señor, un corazón vigilante, y que ninguna curiosidad lo aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere confiada y confianza de que un día al final te abrazaré. Concédeme soportar ya aquí tus castigos como penitencia, servirme de tus beneficios por tu gracia y gozar de tu gozo en la patria para tu gloria. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga a todos.